Siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, México planea ahora elevar los aranceles al 50% de las importaciones de autos ligeros provenientes de China y otros países asiáticos. La medida hace parte del plan presupuestario para 2026 y, según la presidenta Claudia Sheinbaum, busca proteger la producción mexicana. El anuncio de esta semana ocurre en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y el gigante asiático y días después del encuentro entre el secretario Marco Rubio y la mandataria mexicana. Beijing rechazó esta iniciativa y la calificó de coerción. Advirtió además que protegerá sus intereses. China mostró su descontento por la propuesta de México de imponer aranceles del 50% a las importaciones de automóviles ligeros desde el gigante asiático. Beijing tildó la iniciativa de coerción, a la vez que destacó que otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones entre China y México, por lo que espera que el país norteamericano avance en la misma dirección. China siempre ha defendido una globalización económica inclusiva y beneficiosa. Se ha opuesto a todas las formas de unilateralismo, proteccionismo y medidas discriminatorias y excluyentes, y firmemente a cualquier coerción de otros para imponer restricciones a China bajo distintos pretextos, lo que socava los derechos e intereses legítimos de China. Protegeremos con determinación nuestros intereses de acuerdo a las circunstancias actuales. El proyecto de ley presentado al Congreso apunta a elevar los aranceles a las importaciones desde países con los que México no tiene acuerdos comerciales y llega en medio de presiones de Estados Unidos. China, que según el gobierno es el mayor exportador a México sin acuerdo comercial, se vería fuertemente afectado, en especial el sector automotor, cuyas ventas al país crecieron casi 10% en 2024. Según cifras de la industria, las firmas chinas pasaron de no exportar prácticamente ningún auto hace una década a ocupar el 30% del mercado de autos ligeros el año pasado. Además del gigante asiático, el proyecto prevé aranceles a productos de Corea del Sur, India, Indonesia, Rusia, Tailandia y Turquía, que tampoco tienen acuerdo comercial con México. Otros sectores impactados serían el textil y la vestimenta, cuyas tasas podrían llegar hasta el 50%, lo que podría afectar a las grandes marcas chinas que venden por la web. Pues Claudia Sheinbaum negó que el aumento de los aranceles a productos chinos responda a presiones de Estados Unidos sobre su país en el plano comercial, como sugirió Beijing. Sheinbaum subrayó que no busca entrar en conflicto con otros países por el alza arancelaria. Estamos hablando con los embajadores aquí en México. Nosotros no queremos ningún conflicto con ningún país. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México. Pero lo que queremos es hablar y platicar y no sin necesidad de generar algún conflicto. No está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional. Damos la bienvenida a Óscar Sandoval Sáenz, analista político y conductor del programa La Billetera de ADN. Óscar, bienvenido a NTN24, ¿qué tal? El gusto es absolutamente mío. Óscar, ¿qué sabor te deja la noticia sobre los aranceles que está planteando México a China? ¿Coerción de Estados Unidos, como sugiere Beijing? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender en México y en el mundo es que estamos no solamente frente a una reconfiguración del comercio, sino una reconfiguración de la economía política. Eso se tiene que ejecutar en acciones y esas acciones, en este caso específico por la política de Estados Unidos, se llaman aranceles. Aquí hay dos factores. Uno, que efectivamente México, estando tan vinculado con la economía estadounidense y sí habiendo sido puerta de muchas de las inversiones chinas, pues necesitamos obviamente generar equilibrios. Y el segundo punto que tenemos que considerar es también la situación interna de México y la enorme necesidad que tiene el gobierno de recursos económicos que le den flujo para hacer frente a todos los programas que tiene y a las inversiones que se han planteado, a la par que sufre ciertas presiones efectivamente de Estados Unidos, como son absolutamente naturales y como además se dan frente a todos los partidos y las economías del mundo. Digo, basta ver una discusión en el Parlamento Europeo para ver cómo, pues aún siendo la Unión Europea, se tienen que poner de acuerdo. ¿Ves si estas presiones son distintas? Es decir, ¿han visto ustedes en México unas presiones de Trump similares en otros gobiernos, como por ejemplo
En el caso de Andrés Manuel López Obrador, ¿lo vimos como lo estamos viendo ahora en el caso de la presidenta Sheinbaum? Mira, las presiones de Estados Unidos hacia México son constantes, simple y sencillamente, independientemente de quién gobierne, simple y sencillamente por el alto nivel de vinculación que tenemos en las dos economías, ¿no? O sea, hay que simplemente toda la frontera norte de México, sur de Estados Unidos, pues que tienes una vida pues binacional, ¿no? Entonces, las presiones siempre están presentes porque además, digamos, la interacción demanda de muchos detalles, pero ni siquiera, yo considero que ni siquiera Donald Trump, ni siquiera Marco Rubio tienen que hablar a decir, oigan, estamos presionándolos. Simplemente la política de Estados Unidos obliga como consecuencia a que todos los demás países se adapten. No necesita haber una presión. Con que haya una política que te cambie las reglas del juego, pues tú también tienes que cambiar las tuyas. Entonces, honestamente creo yo que es irrelevante si hubo o no una presión directa o una llamada o una conversación. Yo creo que lo relevante para México y para el mundo es entender que las reglas del comercio cambiaron y con ello hay una reconfiguración de la economía política. Esas reglas del comercio cambiaron, hay una reconfiguración política por la presión arancelaria de Donald Trump, pero sí quiero detenerme en esto porque refréscanos por favor la memoria si es que en la época de Andrés Manuel López Obrador hubo una respuesta de México por el comportamiento natural, como tú dices, de la economía binacional en ese sentido. Bueno, hay que considerar que con Donald Trump en el gobierno ha habido diferentes gobiernos en México, ¿no? En donde ciertamente en todos los casos, y yo creo que esa es una decisión que tomas con el simple hecho de aspirar a la presidencia de la República, vas a tener que establecer un diálogo y una negociación, y que las presiones van a venir de los dos lados. Te pongo otro ejemplo. México ha presionado mucho a Estados Unidos con el tema de las armas, ¿no? El secretario de Economía, en su momento, el canciller Marcelo Ebrard, utilizó eso como una herramienta y como un elemento para hacerlo. Yo creo que lo más importante aquí y lo más importante de lo que estamos viviendo actualmente no es solamente un tema en específico de aranceles sobre la relación con China, ¿no? O por ejemplo, en este caso, o con todos los países en los que México no tiene tratados de libre comercio. Si analizamos esto, es bien importante que analicemos que son más de 40 tratados de libre comercio que tiene México y que esos continuamente están en negociaciones y continuamente hay paneles. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que se convierte en algo muy mediático porque Donald Trump pues es obviamente muy mediático y él tiene una política en la que número uno ha sido muy claro. Número dos, nos ha dicho a todo el mundo exactamente qué quiere y cómo lo quiere. Y al final de cuentas, sus electores, su constituency, lo votó a él y, digamos, con sus variaciones naturales del gobierno, las están teniendo, ¿no? Entonces yo creo que el foco no está específicamente en los aranceles, sino en qué estamos haciendo los países para adaptarnos a una nueva realidad de comercio y de economía política. Basta ver, yo he escrito mucho acerca del papel que tienen los BRICS en la economía global, de lo que está haciendo Brasil y China para comerciar no a través del dólar, sino su propia moneda. ¿Qué creo yo que está pasando y por qué nos enfrascamos en temas como los aranceles que ahora está, digamos, administrando México? Pues porque no vemos la película completa de cómo la economía está cambiando. Y voy a agregar una cosa. ¿Por qué? ¿En qué punto que no estamos viendo sí tenemos que poner atención en los aranceles? Tanto de Estados Unidos como de México a China o a todos los países con los que no tenemos un acuerdo comercial. En el consumo, yo he insistido muchísimo en el que el consumo es el indicador económico del momento. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, en realidad el tipo de cambio del peso se aprecia frente al dólar, ¿no? Esto tiene que ver con acciones de Estados Unidos, pero digamos se aprecia, cosa que no sucedía. De hecho, el precio estaba más bajo cuando Donald Trump empezó a implementar los aranceles que antes de que llegara por primera vez a la presidencia, ¿no? Que sí hubo una subida en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo va a afectar esto al consumo? Que no solamente a la inflación, que es el debate que tenemos actualmente en México. No es que estos aranceles van a impactar a la inflación. Preguntémonos cómo van a impactar al consumo y a partir de ahí entonces tomamos una decisión económica y una decisión y ahí sí entramos a un debate sobre qué tan buenos o malos son. Oscar, yo entiendo el escenario que planteas de la reconfiguración casi que natural
por efecto de adaptación de México a este nuevo escenario geoeconómico. Lo que no termina de quedarnos claro fuera de las fronteras de México es como un gobierno de izquierda que en sus palabras juega mucho con el discurso de la soberanía, de no hacer caso a poderes extranjeros, termina de alguna manera adoptando esa posición. ¿Nos podrías aclararlo? Sí, a ver, la realidad es que en el discurso de Morena y de la transformación, como le llamamos en México al régimen que se instauró primero con Andrés Manuel y ahora con Claudia Sheinbaum, hablamos mucho de soberanía, pero también si tú te fijas en las políticas económicas, no son en ciertos puntos no son tan distintas a las políticas liberales. Lo que pasa en México, y eso es bien importante entenderlo, es que estamos hablando de un régimen centralista. Ellos, si te fijas, ellos pues van mucho en relación a la democracia, etcétera. Pero lo que está pasando es un régimen centralista. El régimen centralista, sí, efecto, defiende la soberanía, pero el entendimiento de la soberanía está en que las decisiones se tomen desde la presidencia de la República y que todo lo demás se decanta en consecuencia. Hombre, nada más basta ver lo que pasó con todo el Poder Judicial, el nivel que tienen en las dos, de votos en las dos cámaras, pues eso simplemente te lleva a un centralismo. Entonces, el centralismo, a su vez, pues entiende esto como soberanía, pero la soberanía en estos momentos de la vida política y geopolítica del mundo no es como antes. La soberanía tiene que ver con que sí van a ser mis decisiones, pero vamos a negociar. Entonces, yo honestamente, más que una contradicción en el discurso, lo que te diría es una reentendimiento de los conceptos que entendemos como soberanía, porque obviamente se han administrado. Y a esto hay que sumarle que además el gobierno de Claudia Sheinbaum es muy frontal en explicar por qué están tomando estas decisiones y que lo que están haciendo es, digamos, consecuencia de lo que está haciendo Trump y que están cuidando a la economía mexicana por sobre todas las cosas. Y entonces, como están cuidando la economía mexicana sobre todas las cosas, bajo este discurso entienden eso como soberanía. Era el analista político Óscar Sandoval Sáenz. Óscar, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a ustedes, cuídense.